Arrancamos oficialmente, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes y también para Transparencia Electoral y su iniciativa de manera, la verdad que es muy bueno contar con ustedes como miembros de la sociedad civil venezolana, algunos en Venezuela y otros en el exterior, para que nos cuenten un poco sobre esta iniciativa que han estado haciendo. Sabemos que bueno, la situación con respecto a las garantías electorales es sumamente delicada eh, y sin embargo un grupo de organizaciones de la sociedad civil se han aglutinado para hacer, digamos, un registro de las principales irregularidades en todo lo que tiene que ver con el cronograma electoral. Bueno, vamos a contar el día de hoy con tres personas que forman parte de esta aglutinación de organizaciones unidas por la democracia. Vamos a tener a Wanda Cedeño, que es coordinadora nacional de Voto Joven, a Jesús Castellanos, que es politólogo y asesor en materia electoral, ha también colaborado con Transparencia Electoral en otros trabajos, y con Beatriz Borges, que es la directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. La idea, como habíamos comentado anteriormente, es que cada uno pueda hablar 10 minutos aproximadamente y luego hacer unos comentarios finales de 5 minutos cada uno, donde vamos a incorporar las preguntas de las personas que están participando. Los invito a que a medida que se hagan las exposiciones vayan haciendo sus preguntas a través del chat y con gusto al final de las exposiciones las vamos a estar leyendo para que Wanda, Jesús y Beatriz las puedan responder. Así que, bueno, sin más, les doy la bienvenida y si les parece empezamos con Wanda. Tienes la palabra, Wanda. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenos días. En nombre de la Red Electoral Ciudadana, conformada por CEPAZ, el Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia y Voto Joven, quiero agradecerles por su asistencia el día de hoy a la presentación del informe que, bueno, realizamos en el marco de la jornada especial de inscripción ante el registro electoral por las elecciones parlamentarias 2020. Quisiera iniciar comentándoles que, pues, en Venezuela actualmente tenemos un contexto electoral sumamente complejo, donde la disyuntiva ciudadana principal pareciera ser el ir o no a votar, en medio de, bueno, un cúmulo de cosas que ocurren. Ayer veíamos cómo salían algunos presos políticos y cómo quizás esto pudiese incidir en las elecciones. Sin embargo, para nosotros como sociedad civil, lo único que puede lograr trazar o ayudar a trazar una ruta democrática sólida y plural es la conciencia ciudadana que generamos en torno a las graves violaciones de derechos humanos que constantemente vivimos. Documentar hoy en día pasó de ser una elección a una necesidad ciudadana, donde necesitamos dejar por sentado la forma sistemática que se utiliza para transgredir y deformar nuestros derechos y de alguna forma coartar nuestra participación ciudadana. Los jóvenes no vemos como ruta la inacción. La participación ciudadana no se limita ni se extingue en el derecho al sufragio únicamente. Al contrario, abarca hechos que pueden considerarse como originarios inclusive del derecho al sufragio y que nos ayudan también a fortalecerlo. Estos hechos como el monitoreo, la observación, la contraloría, la documentación y sobre todo la exigencia. Para nosotros no es viable señalar un proceso como írrito o incorrecto si no tenemos de forma precisa las razones que lo van viciando. El próximo 6 de diciembre nosotros vamos a tener un proceso electoral donde sin duda alguna la decisión de asistir propiamente a votar o no es inherente de cada ciudadano, pero el compromiso de documentar todo lo que ocurre es una responsabilidad de todos y sobre todo sacar a la luz las irregularidades que de alguna forma van afectando nuestros derechos civiles y políticos. Nosotros apostamos a la documentación por encima de cualquier derecho porque es la forma más inmediata que tenemos para hacer valer nuestra ciudadanía. La historia nos ha demostrado que quedarnos de brazos cruzados no es una opción, y votando o no, el rol más importante que nosotros queremos que la sociedad venezolana ejerza es precisamente el de veeduría y contraloría ciudadana, donde vamos más allá del derecho a la participación, tal y como lo conocemos, y logramos el pleno ejercicio y la defensa de nuestros derechos civiles y políticos.
Y bueno, precisamente a partir de este rol de veeduría ciudadana es que nosotros logramos realizar este ejercicio de práctica y ejemplo, donde logramos recopilar 227 denuncias en el marco de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral, documentando de esta forma las incidencias presentadas y alimentando no solo el informe del que les vamos a hablar, sino por igual el expediente de violación de derechos humanos que tiene el régimen venezolano en contra de nuestros derechos. El registro electoral en general y para todos los países es la base fundamental de cualquier evento comicial. Obviamente otorga el nacimiento del derecho a ser escogido y a escoger. E incluso se entiende como un hito casi equiparable en importancia al propio día electoral. Aun cuando nosotros quizás no prestamos tanta atención al registro electoral o la inscripción del registro electoral, en realidad es lo que da nacimiento y origen al hecho de poder escoger y asistir el día pautado para las elecciones. En este sentido, nosotros con el registro electoral o con la jornada podemos hacer una proyección de cómo va a ser ese proceso electoral, porque sin duda alguna, viendo las incidencias y las irregularidades, podemos saber qué se puede presentar ese día de. En el caso venezolano, tenemos que en 2019 no se hizo una actualización del registro electoral, por lo que ese universo electoral que nosotros tenemos estaba de alguna forma pues a la deriva. No conocíamos realmente cuál era la cantidad de venezolanos que estaban inscritos, la cantidad de venezolanos que debían actualizar sus datos y la cantidad de venezolanos que debían inscribirse. Sin embargo, por información que nos facilitó Eugenio Martínez, que es un periodista enfocado en el ámbito electoral, alrededor de 2.000 jóvenes no estaban inscritos en el registro electoral. De ellos, 700.000 estaban en el exterior, por lo que no podían inscribirse en el registro electoral en esta jornada. Teníamos entonces 1.300 jóvenes que debieron inscribirse en este proceso especial que se realizó. Sin embargo, de acuerdo a la propia información que suministró al CNE y bueno, cuentas que nosotros sacamos, solo 20.000 jóvenes se inscribieron de estos 700.000. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de 700.000 jóvenes solo 20.000 se inscribieron? Y aquí pasamos entonces con las incidencias. Estos 700.000 jóvenes, estos 1.300 jóvenes susceptibles de inscribirse debieron enfrentar obstáculos como la restricción de movilización en medio de una cuarentena y aislamiento social por la pandemia, donde pues se encontraba de alguna forma aislados las parroquias y donde de igual forma no habían puntos en todas las parroquias, por lo menos en el caso de mi parroquia, que es La Vega, no había un punto cercano al cual se pudiese asistir. Teníamos por igual pues los puntos ambulantes, como nosotros los denominamos, que eran puntos móviles que aparecían en un momento o en un día en cierto sector y al día siguiente lo cambiaban sin previa notificación. Entonces el ciudadano que iba a inscribirse pues ya no lo encontraba. Por igual teníamos la exposición ante la evidente falta de un plan biosanitario que fuese factible y que además garantizara la protección de la ciudadanía. Veíamos cómo propios funcionarios del CNE hacían mal uso del tapabocas, cómo no tenían las caretas ni tenían el espacio correcto que se debía disponer de acuerdo a la propia normativa que el CNE dispuso, donde pues se recomendaban cristales o plástico protector, se recomendaba no entregar por la propia OEA papeles o comprobantes físicos que pudiesen facilitar ese contagio, no utilizar el mismo bolígrafo y pues obviamente mantener el distanciamiento social. Ni los propios funcionarios ni los ciudadanos que asistieron cumplieron con esto. Y esto lo evidenciamos no solo del registro que nosotros hicimos, sino inclusive de las propias imágenes oficiales que publicó el CNE. Es decir, para ellos el tema biosanitario pasó a un segundo espectro de alguna forma. A todas estas incidencias o estos obstáculos que ellos tuvieron que sortear, debemos además añadirles hechos como el proselitismo político que ejercían funcionarios de alto rango de la administración pública, como por ejemplo Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter llamando a inscribirse directamente a la juvenil del PSUV. Este es el partido del gobierno y pues evidentemente estaría bien si llamara a los jóvenes en general, pero ya llamar directamente juvenil de un partido enfoca un proselitismo y favoritismo político por igual.
Teníamos por igual una alta presencia de militares y de milicia en los centros de inscripción y actualización ante un proceso eminentemente electoral. Nosotros en Venezuela nos hemos adaptado ya a que los militares de alguna forma tienen una presencia constante y alta en medio de estos procesos, y la realidad es que son ciudadanos y no deberían estar presentes al menos con el uniforme. Realmente es un proceso netamente cívico y como tal debe mantenerse. Teníamos por igual la movilización que realizaba pues, el partido del gobierno, el PSUV, a habitantes de distintas comunidades y por igual la aplicación del clientelismo ofreciendo un bono a quienes iban a inscribirse o actualizarse. Por acá entonces tenemos una incidencia importantísima porque el registro electoral no puede contener coacción alguna y debe ser un acto de voluntad expreso del ciudadano. De igual forma, tenemos el proselitismo político en los centros de inscripción y actualización. Y sobre todo acá, bueno, en el informe teníamos un punto muy importante y que incluso llamaba la atención, y es que un propio funcionario que estaba fungiendo pues, de ayuda en el lector o el captahuellas, tenía una camisa del partido de gobierno. Entonces, acá veíamos cómo incluso dentro de la propia jornada, se dedicaban a hacer ese proselitismo político y por igual, pues veíamos en puntos, incluso acá en Caracas, en Bellomonte, por ejemplo, donde habían puntos rojos cercano a un centro de inscripción. O, por ejemplo, el centro de inscripción se cambiaba ya durante la última semana a el Consejo Comunal o un CDI, donde evidentemente veíamos pues esa aplicación de la política constante de proselitismo y favoritismo hacia el PSUV. Y bueno, ya de forma general, y creo que esto fue lo que más preocupó incluso de todo el proceso, al igual que el tema sanitario, era el poco tiempo que tenían para inscribirse. En el marco de una pandemia mundial, un proceso de aislamiento donde teníamos restricción en movilización, solo se otorgaron 13 días para este proceso con una extensión de 72 horas. Siendo esta extensión evidentemente insuficiente, primero porque seguíamos en una cuarentena radical y segundo porque realizaron esta movilización de los puntos que simplemente llevó a los ciudadanos a que aún yendo a inscribirse al punto que disponían en la página de CNE, no lo encontraban. Todos estos obstáculos e incidencias responden a una política sistemática de violación de nuestros derechos, pero además de violación responde también a un proceso de deslegitimación y de alguna forma de generar esa desconfianza que tiene el venezolano y que tenía en algún punto el venezolano hacia el voto. En este sentido, no solo nos sentimos de alguna forma ultrajados en el ejercicio de nuestro derecho al sufragio o de los hitos que lo componen, como la jornada de inscripción ante el registro electoral, sino por igual ante cualquier hito que pues, se relacione de alguna forma con la participación ciudadana. Entonces vemos cómo el régimen de alguna forma se ha dedicado precisamente a que nosotros como venezolanos sintamos sumamente difícil, complicado, pero además veamos tan evidentes las violaciones que simplemente nos dediquemos a la inacción. Y es acá precisamente en donde queremos hacer un llamado. Este informe que nosotros generamos, lo generamos por dos razones. La primera es pues precisamente para dar a conocer la cantidad de incidencias que hay solo en un hito electoral. Y la segunda, precisamente para hacer ese llamado de atención ciudadana, donde nosotros mismos tenemos que entender que independientemente de que vayamos a votar o no, o que tomemos esa decisión, lo más importante es que protejamos nuestros derechos, tanto en la actualidad como a futuro. El documentar y el recopilar toda esta información a nosotros nos permite no solo mostrar de forma concisa y específica cuáles son las violaciones, por qué el proceso está siendo viciado o está siendo irregular, sino que además más adelante también nos permite crear ese proceso de memoria colectiva y educación ciudadana, de entender cómo la violación sistemática se va dando y por qué nosotros no podemos permitir, por ejemplo, que te vengan a tocar la puerta y te busquen en un autobús para llevarte a inscribirte y ofrecerte dinero, porque no es algo que nosotros debamos aceptar como ciudadanos y es algo tampoco que está ajustado al ejercicio de nuestros derechos. Y por igual viene pues el tema que ya nosotros hemos visto como normal, de aceptar que haya muchísimos funcionarios o la milicia dentro de los centros, de aceptar que pues los propios miembros de las mesas ostenten ese distintivo político que sin duda alguna va poco a poco degenerando
la forma en que nosotros percibimos nuestros derechos a la participación y cómo nosotros nos sentimos al momento de ejercerlo. Hoy en día, y en este contexto, nuestro mayor reto es precisamente ir más allá del simple ejercicio del voto y defender y documentar todas las incidencias que puedan afectar nuestros derechos. Bueno, por acá ya finalizo con esta última partecita y bueno, les agradezco nuevamente por unirse y por interesarse sobre todo en conocer las incidencias y las irregularidades que ocurren en el marco de este proceso. Muchísimas gracias. Wanda, muchas gracias, muy claro, y además hay que decir que es un ejercicio también muy valiente y muy necesario, ¿no? Porque más allá de lo que tú decías, de cómo se ha deteriorado el valor del voto como esa herramienta para generar cambios políticos, ¿no? De manera pacífica, evidentemente había una intencionalidad del gobierno de quitarle ese valor y que las personas pues no consideren que sirva para ejercer ningún cambio y por eso no participen finalmente. La verdad que si no hay un registro para poder hacer un diagnóstico es muy difícil cambiar la situación, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica el valor de lo que ustedes están haciendo. Como tú dices, más allá de si el liderazgo opositor acuerda o no ir a votar, es muy importante que todo esto quede registrado como diagnóstico para en un momento poder hacer los cambios que se puedan hacer también, ¿no? En los espacios con los que se cuenta. Así que, bueno, te agradezco, Wanda, y al final te pedimos unos comentarios finales. Y ahora le damos el paso a Jesús Castellanos. Jesús es asesor electoral, fue funcionario del Consejo Nacional Electoral, conoce muy bien el funcionamiento de este ente. Y bueno, además, bueno, tiene una experiencia con organismos internacionales, así que va a ser muy valioso seguramente tu aporte, Jesús, y nos vienes a hablar un poco de las irregularidades que se han ido presentando en el proceso electoral. Y yo quisiera aprovechar para que dentro de estas irregularidades, si nos alcanza el tiempo, también nos hablaras un poco de eso que hemos visto, que has monitoreado mucho, que tiene que ver con lo de la crisis sanitaria, ¿no? Quizá no es el objeto principal que vienes a poner, pero sería bueno al menos un poco decir de qué manera no se están implementando los protocolos y cómo la población está tan expuesta a los contagios. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, en principio quisiera de verdad agradecer en nombre del conjunto de organizaciones de la Red Electoral Ciudadana, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven, CEPAS, pero además el conjunto de organizaciones que se están sumando a este músculo que intenta de alguna manera demostrar, tanto los públicos internos como externos, la importancia del tema electoral en Venezuela. El tema electoral es fundamental desde el punto de vista de retorno a la democracia, y en ese sentido, este conjunto de organizaciones, intentando de alguna manera articular esfuerzos, procura mostrar al mundo todo y cada una de las irregularidades asociadas al proceso electoral parlamentario 2020. De verdad, Transparencia Electoral, pues con quien tengo vínculos desde hace unos cuantos años, pues nuevamente de verdad muchísimas gracias por este apoyo de hacer visible ante la región lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista electoral. Bueno, el proceso fue convocado, como ustedes saben, el 1 de julio, y a partir de ese momento ya este conjunto de organizaciones comenzamos a hacer una revisión sistemática, exhaustiva, documentada de todo y cada uno de lo que nosotros consideramos hechos importantes y sobre todo irregularidades importantes en el marco del proceso. La primera tiene que ver, sin duda alguna, ustedes lo van a recordar, con la determinación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la figura de la omisión legislativa, de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral en la sentencia 68. Vale destacar en esta decisión, que es contraria a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Sala Constitucional determina que hay una omisión a pesar de que existía ya un movimiento dentro de la Asamblea Nacional, la constitución del Comité de Postulaciones, asunto que no fue nada fácil, por todo lo que seguramente ustedes saben, lo que ha significado el torpedear permanente del régimen contra el órgano legislativo nacional,
Sin embargo, se logra constituir un comité de postulaciones electorales. No obstante, la Sala Constitucional determina que hay una omisión legislativa en esta sentencia y se siente competente para hacer una posterior designación de los rectores. Y no solo eso, sino que además, contrario a todo el marco constitucional y legal, competencia del Consejo Nacional Electoral para modificar la ley orgánica de procesos electorales. En la sentencia 70 días después, la Sala Constitucional no solamente designa los principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral de los rectores, sino que además define quién es el presidente, el vicepresidente y la conformación de los órganos electorales subordinados, lo cual, insistimos, es contrario al ordenamiento legal venezolano. Vale destacar que eso constituye un patrón. Desde el año 2000, solamente una directiva del Consejo Nacional Electoral se ha pegado a lo que constituye el ordenamiento en cuanto a la designación de los rectores electorales, que es en el año 2006. De resto, todas las determinaciones, 8, han sido conforme a un procedimiento contrario a lo que establece la ley. Y este patrón, insisto, del año 2000, se ha agravado en al momento no solamente de designar principales, suplentes, presidente, vicepresidente, órganos subordinados, sino que además el conferir la competencia desde el punto de vista legislativo ya entendemos que es un paso más desde el punto de vista del agravamiento de la confusión. No solamente esto, sino que además encontramos por otro lado, y esto lo va a explicar Beatriz Borges de CEPAS en la siguiente intervención, lo que tiene que ver con la intervención de los partidos políticos. Solamente mencionaré en lo que también constituye otro patrón en contra del pluralismo, que pasó un mandato constitucional, el TCJ y el Consejo Nacional Electoral han, de alguna manera, invadido lo que es la vida interna, la autonomía de los partidos políticos. En el marco de este proceso electoral 2020, vimos la intervención de la directiva del Partido Acción Democrática, del Partido Primero Justicia y del Partido Voluntad Popular. Y en proceso de postulaciones, no solamente entonces intervinieron directivas de partidos que siempre fueron vinculados con la oposición, sino también a partidos que en el pasado reciente habían apoyado a la alianza de gobierno del PSUV. Me refiero al partido Tupamaro y al partido Patria para Todos PPT. Vale destacar que estos partidos habían determinado un tiempo antes, momentos antes, que harían una alianza distinta a la del oficialismo. Es decir, no queda duda, insistimos, en un patrón que hemos venido observando desde el año también 2012, hemos venido dándonos cuenta cómo el órgano judicial de alguna manera interviene en la vida de los partidos políticos en procura de favorecer al régimen imperante. También nos preocupó sustancialmente que en esta competencia legislativa que se le daba al Consejo, definió el número de diputados, aumentó en un 66%, de 167 a 277 diputados, 110. En un incremento que además de arbitrario es inconstitucional, porque la misma Constitución, el artículo 186, define expresamente cuál es la base poblacional para definir el número de diputados. Es decir, el Consejo no solamente modificó la ley orgánica de procesos electorales, sino que inclusive modificó nuestra propia Carta Magna. Eso, por supuesto, genera una situación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de reglas de juego, desde el punto de vista de estándares internacionales, desde el punto de vista de principios de derechos humanos, muy, muy grave. Adicionalmente, encontramos que el Consejo Nacional Electoral creó, en este marco de modificación y de definiciones arbitrarias, una circunscripción electoral nacional, en donde los electores, para destacar, no van a votar directamente por candidatos postulados en las listas nacionales, sino que va a ser producto de una sumatoria de las votaciones regionales. Algo que realmente que no tiene precedentes, pero que además, insisto, constituye violación a lo que es nuestro marco legal venezolano. Otro de los elementos que nos llamó poderosamente la atención fue lo que corresponde a la constitución de grupos de electores e iniciativa propia. En Venezuela tienen derecho a postular lo que es el sufragio pasivo, tanto partidos políticos nacionales y regionales, como grupos de electores e iniciativas propias. El Consejo contempló en el cronograma la constitución de grupos y la parte de iniciativas propias, pero hizo definición tardía, procedimientos sumamente complicados, no estableció mecanismos biosanitarios y los lapsos muy cortos, tanto para
la constitución de grupos como la iniciativa propia, lo cual, por supuesto, atenta también con el tema del pluralismo político. Además, que si intervienen los partidos, no se permite que otro tipo de actores puedan postular. Otro de los temas que también nos llamó la atención y que hicimos un llamado ante la opinión pública nacional tuvo que ver con la definición 2 días antes de un reglamento de postulaciones paritarias y alternas. En la búsqueda de algo que entendemos que es muy importante desde el punto de vista de derechos, especialmente con respecto al género. Sin embargo, en Venezuela la Constitución de la República Bolivariana establece que previo a la inscripción de candidaturas tiene que haber elecciones internas. Os pregunto, ¿cómo 2 días antes de la celebración del proceso de postulación tú generas una norma de esta naturaleza? Pero además hay una disposición constitucional que, bueno, ha violado todo lo que hemos mencionado, que se ha violado, mejor dicho, todo lo que hemos mencionado, que tiene que ver el artículo 298 con la prohibición expresa de modificar la ley electoral 6 meses antes de la celebración de elecciones. En cuanto a la jornada especial de registro que bien explicaba Wanda, pues en efecto nos hemos dado cuenta también en lo que constituye otro patrón de violaciones electorales, que desde el año 2018, no ha habido una debida actualización, no ha habido una debida proceso de inscripción de los venezolanos. Organizaciones como Súmate, como Observatorio Electoral Venezolano y también Eugenio Martínez han señalado que aproximadamente 2 millones de venezolanos con derecho al voto no se han podido incorporar al registro precisamente por esto. Lo cual, por supuesto, constituye un problema gravísimo desde el punto de vista de la celebración de la elección auténtica, porque se está vulnerando el derecho a la participación, tanto activa como pasiva, a estos venezolanos. Pero además, en esta jornada que duró 17 días, 14 días originalmente y 3 días de prórroga, encontramos otro conjunto de elementos que, bueno, como Wanda nos explicó, nos preocupó sustancialmente. Dentro de ellos está el tema de los protocolos biosanitarios. Nosotros tenemos las recomendaciones que hizo, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA en su guía para organizar elecciones en pandemia, pero también el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también lo ha hecho IFE, IDEA. Un conjunto de organizaciones nos han dicho cuáles son las medidas mínimas que deberían definirse. El Consejo, entendemos que ha hecho un esfuerzo, pero que a nuestro entender ha sido mínimo, y donde, por ejemplo, variables como el distanciamiento físico entre usuarios, el distanciamiento físico entre asistentes, los espacios físicos, el cuidado de los espacios físicos, el uso o no uso de documentos físicos, por ejemplo, este tema de certificado o algún tipo de constancia física del proceso, en este caso de la inscripción y la actualización, fueron cumplidos parcialmente o simplemente no fueron cumplidos. Esto nos preocupó enormemente porque finalmente se vulnera la posibilidad entonces de que estas personas puedan inscribirse, toda esta cantidad de personas que pudieran inscribirse, o los que en efecto lo hicieron, pues se pone en riesgo su propia integridad. Al final, solamente 250.000 personas se inscribieron, según la información del Consejo Nacional Electoral, lo que constituye un 1.1% de registro electoral. También llama la atención lo que ocurrió después. El rector Rafael Simón Jiménez, que fue designado en este mecanismo, insistimos, ilegal e inconstitucional, pero el TCJ renunció. Y el TCJ determinó un nuevo rector principal, pero además vicepresidente, pero además presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Leonardo Morales, vale destacar, entra en el juego, forma parte ahora de la directiva del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la sentencia número 70 no estaba en la lista de los rectores principales y suplentes que este órgano definió. Es decir, que se incumplió la Constitución, la ley y hasta su propia sentencia. Pero además, y esto es importante destacarlo, y en algo que constituye un patrón, lo vimos en el año 2009 con Tania D'Amelio y con Socorro Hernández, Leonardo Morales, hasta un mes antes de su designación, era representante de un partido político. Y de hecho asistió, y hay video, y en la acta de auditoría está donde él está representando un partido político. Nuestra Constitución es expresamente clara en que no puede haber vinculación político-partidista en los sectores del Consejo Nacional Electoral.
Esto simplemente es un paneo general. Una cosa muy importante, y que de paso va a seguir, seguramente estará dentro de nuestros siguientes informes. Nicolás Maduro ya comenzó la campaña electoral. Por más que haya un mandato expreso de cuánto es el lapso de campaña, Nicolás Maduro, quien detenta la presidencia de la República en Venezuela, por Venezolana de Televisión, canal del Estado venezolano, ya se reunió con, virtual obviamente, con dirigentes del partido el día 3 y el día 17 de agosto, y definieron estrategias en el marco de la campaña electoral para las parlamentarias 2020. Lo cual, por supuesto, insistimos, es transgresor del mandato constitucional en cuanto a la debida imparcialidad de funcionarios públicos, pero además de lo que establece la ley contra la corrupción en cuanto al uso de recursos públicos para una determinada parcialidad. Y insistimos, esto solamente es parte de lo que estamos viendo y lo que estamos informando a través de nuestra plataforma y a través de este esfuerzo ciudadano de la red y de todas las organizaciones aliadas. Muchísimas gracias. Jesús, muchas gracias. Bueno, 10 minutos era poco para recorrer todas las irregularidades. Creo que da para mucho más. Pero bueno, creo que se abordaron las más importantes y sobre todo las que tienen que ver con las garantías que tiene que dar el organismo electoral, ¿no? La forma en la que se manejó el nombramiento de los nuevos rectores y luego la incorporación de personas que venían hasta hace días representando a partidos políticos, la verdad que acaba con toda la imagen de imparcialidad que se le puede querer dar al organismo electoral y de las garantías que se le tienen que dar a los competidores, ¿no? Vamos a volver un poco con eso para los comentarios finales, pero ahora quisiera darle el paso a Beatriz Borges, quien es directora de CEPAS, y que nos va a dar una perspectiva que tiene que ver más con el tema de derechos humanos, con la persecución que han sufrido bueno, los partidos políticos, las intervenciones judiciales, las inhabilitaciones, que también es una parte muy importante de lo que ha venido pasando. Beatriz, bienvenida. Saludos, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo pues también agradecida con transparencia por esta ventana y poder compartir con los compañeros que venimos trabajando específicamente en este contexto, pero desde hace muchos años trabajando el tema de los derechos humanos en los contextos electorales. Y pues el trabajo de la REDAC, la Red Electoral Ciudadana, Voto Joven, el Observatorio de Comunicaciones y Democracia y CEPAS, en esta articulación con sociedad civil y diferentes organizaciones ha sido fundamental para entender que las elecciones o los procesos electorales tienen inverso derechos humanos, es decir, esos derechos que deben ser garantizados por el Estado y que consagran obligaciones que están contenidas en tratados internacionales, como las elecciones periódicas, que también sean auténticas, el derecho a presentarse como candidato, el sufragio universal, el sufragio igualitario, el voto secreto y esta libre expresión de la voluntad del electorado. Pero también abarca libertades fundamentales que son necesarias para que se den estos procesos electorales y estas elecciones, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la asociación, la libertad de movimiento y los derechos incluso al acceso a la justicia y recursos eficaces ante esos procedimientos que vengan o que los ciudadanos quieran ejercer acciones. Y de allí la importancia que entendamos o que veamos los procesos electorales no como situaciones de carácter político, sino como espacios donde la ciudadanía tiene derechos y donde el Estado tiene obligaciones. Y que cuando no se cumplan esas obligaciones, la ciudadanía tiene este derecho a exigir derechos. Y eso es parte de lo que estamos promoviendo desde la sociedad civil. Y este derecho a exigir derechos parte de una metodología de derechos humanos, que su base está en la documentación. No solamente basta afirmar que tenemos esos derechos, sino falta documentar cómo esos derechos fueron socavados. Y eso es un poco lo que estamos invitando a la ciudadanía en este contexto tan complejo, porque por otra parte, una de las cosas que entendemos es que la crisis política que vive Venezuela, la crisis generalizada que vive Venezuela en el ámbito humanitario, en el derechos humanos, la crisis de movilidad como consecuencia de todo esto,
la migración forzada y la huida de venezolanos necesitados de protección internacional, tiene su base en una crisis de carácter político y en la ruptura institucional. Y es por eso que nosotros también, no solamente documentando estos procesos, esta violación de derechos humanos en los contextos electorales, sino también poniendo el sentido de urgencia sobre la situación a la crisis política e institucional y buscando vías pacíficas y electorales a la crisis, es que hacemos este trabajo. O sea, no solamente es un proceso de documentación per se y de veeduría ciudadana, sino también tiene la mirada a entender que cualquier solución para Venezuela requiere la restitución de los derechos políticos. Si queremos que esta solución sea pacífica y que recuperemos y tengamos nuevamente las elecciones como mecanismos ciudadanos para la transformación de la sociedad. Y es allí nuestro mayor interés. Yo, en este sentido, les voy a hablar de dos cosas. Uno, explicarles algo fundamental que ha tenido que ver con el socavamiento de la pluralidad política y el derecho a ser elegido. Sobre todo en CEPAS le hemos dado seguimiento a las políticas de persecución y cómo de una forma sofisticada no solamente se habla y lo tenemos mucho en la actualidad, sobre todo a partir de las recientes excarcelaciones de detenidos por razones políticas, sino en general, parte de lo que nosotros hemos documentado es una política de estado de persecución que tiene una aplicación particular en el ámbito electoral. Yo quisiera hablar un poquito más del pasado porque Jesús habló de los hechos recientes, pero eso nos va a permitir ver estos patrones que les estoy hablando. Todos recordamos cómo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición o la agrupación o la coalición opositora que estaba agrupada en ese momento ante la Mesa de la Unidad Democrática logró obtener 112 diputados a la Asamblea Nacional de un total de 165, digamos, lo cual representa el 2/3 de la Cámara. Y frente a esto se dio como una mirada efectiva de la posibilidad de organismos o de fuerzas opositoras de presentarse al poder. Sin embargo, las políticas de persecución vinculadas en general, pero vinculadas a procesos electorales o a la participación plena en procesos especiales, tuvo un hito antidemocrático a partir de esa fecha, a través de diferentes vías, y es lo que voy a explicar. Una de ellas es esta declaratoria de inhabilitación para el ejercicio de los cargos públicos, que había venido siendo utilizada antes en el gobierno de Chávez, pero que efectivamente ha sido también utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la participación en los procesos electorales. Otro, y justamente ocurre después, en el 2017, luego que se juramentaran los 4 gobernadores simpatizantes de Acción Democrática, de los electos en el 15 de octubre, el gobierno nacional designó esta figura que no está establecida en la Constitución, que es el cargo de protectores. Es decir, existiendo una voluntad ciudadana y un candidato elegido de la oposición o no forma parte de la propuesta oficialista, se le nombra alternativamente unos protectorados de manera de no permitir o no garantizar el ejercicio de la participación y de la voluntad ciudadana que fue expresada a la elección de esos 4 gobernadores. Sabemos que el artículo 67 de la Constitución de Venezuela consagra la libertad de la asociación pacífica en Venezuela y sin embargo esta ha venido siendo afectada desde años atrás, sobre todo cuando hemos visto la supresión del financiamiento de los partidos políticos, que es como uno de los primeros antecedentes que uno ve cómo se ha puesto en una posición privilegiada al partido que ejerce el gobierno, porque tienen acceso a los recursos públicos y la posibilidad de que estos fueran desviados lamentablemente con fines partidistas, como lo estamos viendo. Y eso ha venido ocurriendo desde el año 2000 en adelante, y una de las cosas que también podemos señalar en este proceso reiterado y de larga data de socavación de los derechos políticos es que la intervención
entre el 2012 y 2015 de las judicial de las directivas de Podemos, Minunidad, de COPEI y de PPT. Ambos, importante entender, 2012 y 2015, ambos años electorales. Y que incluyen algo que estamos viendo hoy en día, y es un poco lo que hablaba Jesús, las designaciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia de comisiones ad hoc previos procesos electorales. Vimos... otro de los patrones que vemos es este tema de las jornadas de validación con tiempos que no permiten que los partidos se evalúen, ¿no? En el 2018 lo vimos cuando esta jornada de validación se estipuló tan solo con 4 días, o sea, 28 horas para que un partido lograra validar sus firmas y solamente en esa oportunidad lo logró Acción Democrática. Dejando otros partidos sin poder lograr su validación. De las elecciones parlamentarias a las elecciones presidenciales o al evento electoral presidencial, es decir, 2015 a 2018, también vemos la agudización de esos patrones de socavamiento de derechos políticos. Una de las cosas que vemos que en el caso de la elección parlamentaria del 2015, nosotros vimos cómo a pesar del patrón del ventajismo electoral, la falta de transparencia, la ausencia de garantías electorales previstas en la Constitución y las leyes, se logró obtener esta preferencia electoral de la oposición. Y, sin embargo, a pesar de haber tenido estos 2/3 de la Asamblea, fue despojada de 3 diputados electos por voto nominal y lista y circunscripción indígena, mediante lo que fue la medida provisional dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En estos patrones, como ustedes van viendo, en Venezuela, y lo hemos denunciado diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Tribunal Supremo de Justicia, actuando de forma politizada, ha sido el brazo ejecutor de estos patrones de persecución, y vemos que en el tema electoral ha tenido un rol fundamental en el socavamiento de estos derechos políticos. Otra de las cosas que hemos visto es la actuación del Consejo General Nacional Electoral, negando la denominación provisional para constitución de partidos como el Movimiento por la Democracia Directa, la Unión Nacional Organizada, Marea Socialista y 20 Venezuela. Entendiendo que incluso Marea Socialista y UNO forman parte de ese llamado chavismo disidente, y eso ha sido otra de las cosas que las organizaciones también hemos denunciado, como las políticas de persecución, por supuesto, se aplican a la oposición, pero a cualquier voz disidente, y eso incluye aquellas voces del chavismo o del madurismo disidente que se pronuncian pues en contra. O sea, es la aniquilación de cualquier disidencia de carácter político. Creo que otra de las cosas importantes en cuanto a la creación de este nuevo ecosistema de partidos políticos, y en eso les recomiendo un informe realizado por el Observatorio Comunicaciones y Democracia, donde muestra estos procesos o este socavamiento con las inhabilitaciones, con las suspensiones, con las intervenciones directivas del TCJ, cómo hemos perdido cuantitativamente y cualitativamente el ecosistema plural de partidos políticos en Venezuela. Y es allí donde nosotros concluimos que estos patrones de persecución, y específicamente los que socavan la pluralidad política, están muy vinculados a momentos electorales. Y ahora me llevo al presente. Sí, eso que ya conocemos, eso que hemos visto en el pasado, está ocurriendo nuevamente ante este proceso. Y de allí lo importante que es documentarlo, que es este proceso de desgranar, de escribir, de dejar el expediente de lo que está ocurriendo en Venezuela, y no simplemente afirmar en Venezuela no hay elecciones auténticas y darlo por sentado. Es explicar, porque es un proceso que tiene patrones, que es sistemático, pero que también es muy sofisticado. Y aquí volvemos en esta convocatoria parlamentaria a ver la suspensión de los directivos de los partidos políticos, como este patrón de persecución que invalida estos partidos, y vemos las salas, las decisiones de la Sala Constitucional vinculadas a la suspensión de los partidos de Acción Democrática, de Primero Justicia y Voluntad Popular, que nombraron una nueva mesa directiva ad hoc, y por supuesto perdieron el uso de la tarjeta electoral, el logo, el símbolo, los emblemas, los colores y cualquier
otro concepto. Y llama la atención ver la defensa de los militantes de los partidos, cómo efectivamente muchos de los que dijeron, por ejemplo, decían, nuestro partido no es simplemente un logo, un símbolo, un emblema. Detrás de esos partidos está el derecho a la asociación de esos partidos, esas fuerzas políticas de tener y de participar en los procesos electorales que hoy en día, lamentablemente, en Venezuela no es posible. Igual, cuando vemos el desarrollo del cronograma electoral y vemos cómo se está afectando el derecho a la asociación de las organizaciones con fines políticos, vemos también la afectación posterior a los partidos que ya le dije, del movimiento republicano, del partido Tendencia Unificada para alcanzar el movimiento, el Tupamaro y la PT. Y por último, vemos el comunicado del Consejo Nacional Electoral que desconoce la directiva del partido Nueva Visión para mi país, que es Nuvipa. Es decir, estos primeros meses de desarrollo del cronograma electoral dejan en evidencia este patrón sistemático de incumplimiento por parte de quienes controlan el poder de las normas electorales. Cómo se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos y cómo se vulneran los tratados internacionales, que ha sido parte de poder documentar toda esta sentencia. Y allí cabe entender que Naciones Unidas ahorita tiene un proceso, un mandato del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela para el monitoreo de los derechos humanos en Venezuela. Y está monitoreando esto que está pasando en Venezuela. Igualmente nosotros hemos enfatizado el rol de Naciones Unidas en lo que sería el posible desarrollo de un mecanismo de asistencia técnica electoral como una forma de también poder avanzar en lo que sería el futuro de elecciones auténticas en Venezuela. Solamente quería terminar y le preguntaría si me podrían habilitar la página para compartirles el mecanismo de documentación que estamos utilizando las organizaciones, que es un mecanismo disponible para los ciudadanos y ciudadanas que estén viéndonos. Denme un segundo para buscarlo aquí, si aquí está. Que pueden utilizarlo para justamente esto que estaban hablando tanto Wanda como, ¿lo ven allí? ¿Se refleja en la página? ¿Sí? Gracias. Es el mecanismo que hemos estado, toda esta experiencia acumulada en documentación, no solamente el día electoral, y eso es muy importante, sino en el camino de que se forman las elecciones. Mucha gente dice, las elecciones van a ser fraudulentas, pero es que todo el camino está tan minado que cuando llegues a las elecciones no hay forma ya que se restituyan esos derechos. Entonces, ir sin un sistema de pluralidad de partidos, sin que haya específicamente las personas puedan participar libremente. Es parte de lo que ha pasado en Venezuela y es uno de las irregularidades y las violaciones a derechos. En términos de la plataforma de documentación, les recomiendo que se metan en esta página que se llama Venezuela Documenta. Sin embargo, pueden utilizar también las redes sociales. Lo interesante de esta plataforma es que está integrada con las redes sociales y cuando encontremos una irregularidad, como les mostraba Wanda y como les mostraba Jesús, rápidamente podemos documentarla en las redes sociales, aunque sí les pedimos que sean lo más específicos posibles en el qué, en el cómo, en el cuándo. Aunque, digamos, nosotros después pasamos por un proceso de verificación, es importante tener la información más precisa desde el primer momento. Si podemos tener un archivo audiovisual, un video, una foto que no los ponga en situaciones de riesgo o inseguridad, es importante que los dejamos ver. Si por mismo tema de seguridad no quieren usar las redes sociales, tenemos esta página, tenemos los correos electrónicos que pueden usar. Les comento rapiditamente, aquí básicamente les explicamos qué es la plataforma, aquí cómo pueden participar, y yo creo que un elemento clave, sobre todo para aquellos que manejan redes sociales, es la etiqueta, el Yo Documento 6D. Con esa etiqueta, colocándolo en los Twitter, colocando en sus redes sociales, la plataforma absorbe esa información y nos permite también poder documentar lo que cada quien está viviendo en su jurisdicción. Luego también tenemos las encuestas. Estas encuestas tienen información como la que planteaba Wanda, que apuntan al registro, a situaciones más específicas que hemos documentado, y lo que les decíamos de la atención personalizada. Tenemos todavía
esto está en desarrollo, pero por los momentos pueden conectar directamente con las organizaciones sobre un correo electrónico o teléfono donde se pueden comunicar directamente. Y ustedes mismos pueden, accediendo al mapa, si lo ven en el mapa, poder obtener información sobre lo que está pasando. O sea, es información libre del uso, donde si ustedes se meten en las denuncias, por ejemplo, vamos a Pura y vemos lo que han reportado, ya aquí podemos ver las situaciones específicamente que están reportándose, y esta información que está a disposición de todos. O sea, no es solamente información que nosotros recibimos y procesamos, que sí lo hacemos, pero además es información que está a su disposición. Este proceso de documentación, este proceso de voz ciudadana por nuestros derechos humanos en el proceso, en los contextos electorales, no debe ser solamente un grupo de defensores o organizaciones de sociedad civil. Los venezolanos tenemos la responsabilidad, el reto de recuperar la democracia de nuestro país, de ejercer el músculo ciudadano, y este proceso de veeduría, este proceso de documentación es lo que nos puede llevar a eso. Sabemos que estamos en un contexto demasiado adverso, ahora a más, porque pues el mundo con la crisis de la pandemia, todos estamos afectados, pero por eso el COVID no puede suspender nuestra lucha o nuestra recuperación por la democracia indefinidamente. Justamente la restitución de los derechos políticos, de la institucionalidad y de la posibilidad de tener elecciones libres, auténticas, es lo que va a mejorar a futuro la relación de Venezuela o la crisis de Venezuela, y es lo que no debemos renunciar. Sabemos que es difícil, sabemos que es duro, por eso estamos trabajando con estas herramientas para facilitar la participación ciudadana, para facilitar el ejercicio de nuestros derechos políticos y nuestros derechos humanos en los contextos electorales, y seguir sumando voluntades a esta causa. Esta lucha es una lucha de los venezolanos y las venezolanas, también necesitamos de la comunidad internacional, así que pues la invitación es a visitar la página web venezueladocumenta.org, a inscribirse en el voluntariado y a sumar su granito de arena a este proceso colectivo de documentación y defensa de derechos humanos que estamos haciendo desde la sociedad civil. Muchísimas gracias. Beatriz, muy interesante la plataforma. La verdad bueno, que es un gran esfuerzo el poder geolocalizar las denuncias, las irregularidades de cara al proceso electoral, pero también, como tú decías, a dejar un registro digamos, de todas las incidencias que se han venido sucediendo durante estos meses. Quería rescatar algo que quizá es más político que técnico electoral, ¿no? Pero que tú trabajas y que explicaste muy bien. Aquí se trata, o hay una pretensión de una visión hegemónica, y esa visión hegemónica se lleva por delante no solo a la oposición institucional, sino también a la disidencia interna. Ahí veíamos el caso de Tupamaros, veíamos el caso del mismo Nick Merevans, cómo era detenido, y son sucesos que vienen pasando hace mucho. Tú te referías a ese periodo de 2012 a 2015, donde incluso, por ejemplo, PPT también sufrió esas consecuencias. Pero nosotros, que acabamos de sacar una publicación, Así se vota en Venezuela, hacemos ese recorrido y vemos que esta voluntad hegemónica está desde un principio, ¿no? Desde esa Asamblea Nacional Constituyente del 99, donde con poco más del 60% de los votos el oficialismo se lleva más del 90% de los constituyentes, y tiene esa voluntad de refundar el país modificando todas las normas de representación política, llevándose por delante a los partidos que presentan una diversidad. También hablabas del tema del financiamiento, que es fundamental, ¿no? Quitarle el financiamiento a los partidos políticos es contribuir a que se acabe esa pluralidad de visiones, porque además de que le quitas el financiamiento público, criminalizas el financiamiento privado o las subvenciones de organizaciones internacionales. Por lo tanto, dejas a los partidos básicamente sin financiamiento, sin posibilidad de continuar, y una democracia no puede funcionar sin partidos, definitivamente. Así que, bueno, en primer lugar decirles que desde Transparencia Electoral quisiéramos enviarle también un reconocimiento y una felicitación por todo este esfuerzo que están haciendo, que es muy grande y que sabemos que con muy poco están haciendo bastante.
no vi muchas preguntas ahí en los comentarios, pero yo sí tengo varias, así que les voy a ir dando el paso, tal y como participaron en un principio, para unos comentarios finales de 2 minutos y así vamos cerrando. Wanda, bueno, contigo quisiera preguntarte algo que no es fácil, ¿no? Pero o sea, ¿qué estrategias han estado trabajando, elaborando para la movilización de los jóvenes? Tú eres muy joven y quizá no recuerdas, pero en el 2007 hubo una gran movilización estudiantil. Yo en ese momento era estudiante de la Central y bueno, allí estuvieron muchos de los políticos que incluso ayer fueron indultados, entre comillas, pero que en ese 2007 hicieron una gran presión, se sumó el tema del cierre de RCTV, la reforma que se llevaría a consulta a final de ese año, y hubo una gran movilización juvenil, estudiantil, obviamente en otro contexto totalmente distinto, no solo por la pandemia, sino por la crisis humanitaria que en ese momento no había. Hoy en día, digamos, con todas estas dificultades, ¿qué estrategias tienen para poder movilizar a la juventud? Bueno, la principal estrategia viene precisamente de la concientización. Nosotros en Voto Joven fuimos creados de alguna forma en 2007, precisamente con ese grupo de jóvenes que buscaban un cambio político a partir de la realidad y de la conexión con los sectores que genuinamente iban a generar ese cambio. Hoy en día es prácticamente replicar algo parecido. Nosotros entendemos que, bueno, los jóvenes no ven genuinamente como vía la inacción, aun cuando el participar sea una elección personalísima de cada ciudadano, el hecho de quedarnos simplemente a la expectativa de que ocurra no es algo que nosotros como jóvenes veamos hoy en día como un camino que debemos recorrer. Al contrario, hay muchísimas cosas que podemos hacer y entre ellas se encuentra la documentación. Y precisamente acá viene el tema de concientización. Nosotros buscamos conectarnos con esos sectores, hablar realmente de lo que están viviendo, de cómo están percibiendo la situación y conectar toda esa realidad específica que tienen con pues todo el contexto político y cómo nosotros como ciudadanos podemos generar ese cambio a partir de pues, la activación ciudadana en cuanto a documentación, reporte y sobre todo responsabilidad. Creo que hoy en día, bueno, los jóvenes, acá también hay varias personas conectadas jóvenes, saben y entienden que nosotros no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados esperando que el partido o los partidos decidan ir a votar o decidan simplemente esperar o hacer pues simplemente una prórroga. La idea es que nosotros podamos genuinamente brindarles una solución no solo a nosotros mismos, sino también a la ciudadanía que de alguna forma espera por parte de nosotros pues esa respuesta específica de los jóvenes que históricamente también han caracterizado o han protagonizado pues estos hechos de cambio y sobre todo de motivación y vinculación ciudadana. Entonces, bueno, por allí la movilización, la concientización y sobre todo también pues los espacios de encuentro. Nosotros recientemente realizamos un ejemplo de práctica ciudadana en cuanto a Mesa Joco, donde nosotros como jóvenes nos sentábamos a dialogar sobre toda la situación país y veíamos en qué puntos teníamos cosas en común, aceptábamos las diferencias, las reconocíamos, pero trabajábamos en esos puntos en común y veíamos cómo eso pues, se podía vincular a algo mayor, que era precisamente el camino y el sendero democrático que queremos construir. Entonces, bueno, por allí también se vienen algunas dinámicas de formación enfocada tanto a jóvenes que no saben nada del tema electoral, que no tienen ningún tipo de conocimiento, pero que están atentos a saber qué puede ocurrir porque quieren accionar, y también vinculada a jóvenes que ya tienen algún tipo de experiencia, que previamente pues se han vinculado, bien porque hacen política universitaria, porque hacen política nacional, o simplemente porque están incluidos en organizaciones sociales y de alguna forma quieren también aportar. La idea es lograr vincularlos y precisamente generar ese espacio de encuentro y construcción ciudadana. Gracias, Wanda. Jesús, aprovecho la pregunta que hace Germán. Germán dice, ¿es posible mañana enmendar el camino para hacer que la elección parlamentaria
sean resultados legítimos sin posponer la fecha. Yo tenía pensado preguntarte un tema logístico más que de legitimidad de los resultados, ¿no? Estamos a 3 meses de la elección y, según entiendo, aún no hay máquinas de votación. Se ha hablado de que Exple vendría a sustituir las máquinas que fueron quemadas, pero al parecer el número de máquinas era muy pequeño con respecto a lo que se demandaba, se necesitaba. Además, bueno, el tema software, qué tipo de máquinas se va a usar, cómo se va a auditar. Al parecer estamos muy cerca de la elección y no hay condiciones materiales para que se realice. Desde ese punto de vista logístico y con la experiencia que tú tuviste en el CNE, ¿crees que es posible hacer elecciones medianamente normales con este nivel de improvisación que estamos viendo? Bueno, en principio, estas elecciones no son normales, vamos a estar claros en eso. Estas son unas elecciones que están hechas a la medida. De hecho, leía hace días que sostenían de alguna manera que la boleta electoral que vamos a tener en algún momento, porque bueno, tuvimos una segunda prórroga hasta el 4 de septiembre y aparentemente viene una tercera prórroga. Pues mira, yo no sé, queda claro que esto es una elección hecha a la medida del régimen, por supuesto en un marco de incertidumbre, de reglas de juego inexacta, pues hecha sobre la medida del gusto de Maduro y todo el régimen. Y eso por supuesto pone ciertamente en condiciones muy complicadas una participación. Ahora bien, su relación al tema de las máquinas, eso constituye una de las grandes preocupaciones que tenemos. Por supuesto, lo colocamos como uno de los hechos más importantes porque todavía no hay información, pese a que la rectora de Amelio, la semana pasada, informó que ya las máquinas, el Consejo ya disponía de las máquinas. Entonces, queda como una especie de sensación nebulosa, porque efectivamente no tenemos claro, en efecto, están o no están, y como bien tú lo señalabas, no solamente es un tema de hardware, sino también del software, y también de la empresa responsable, de quién va a ser responsable, de quién va a ejecutar, perdón, el tema de la automatización del voto y del escrutinio. Hay dos cosas, Jesús, que sí quisiera decir en estos minutos finales. Lo primero es que en este pueblo ciudadano, de organizaciones de la sociedad civil venezolana, se traduce no solamente en estos informes que estamos celebrando, sino también en el boletín, que de paso es la razón por la cual estamos nosotros hoy aquí, el boletín número 1, Unidos por la Democracia. Un boletín donde ustedes van a encontrar, comunidad nacional e internacional, van a encontrar información sobre administración electoral, sobre cronograma electoral, sobre partidos políticos, las campañas que estamos haciendo, las comunicaciones que se están generando, todo el accionar de los diferentes actores que están hablando sobre el tema electoral en Venezuela, lo van a poder encontrar en el boletín mensual, Unidos por la Democracia. Ya tenemos el número 1 del mes de julio, ya estamos preparando el número 2, correspondiente al mes de agosto. No quería dejar por fuera algo que por los escasos 10 minutos quizás no pude señalar, y es lo que se refiere a la elección de la representación indígena. Tema clave dentro de este proceso. No solamente porque estamos violentando o porque están violentando derechos de una comunidad que ciertamente siempre ha estado muy vulnerada, como es nuestro pueblo indígena, sino porque además pareciera que es un patrón, y ustedes en Transparencia Electoral lo saben, ya por todo el esfuerzo que han hecho por documentar el caso cubano, de sectorización del voto en Venezuela. Lo vimos en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, ese intento de agrupar, de restringir el concepto de voto universal, pues hay un paso adelante, hay una agudización de este patrón, en la medida que se establecen asambleas comunitarias para elegir voceros, que a su vez van a ser los responsables en asambleas generales de designar a estos representantes indígenas. Están violentándose el derecho al voto libre, al voto universal y al voto secreto inclusive, porque si bien el Consejo modificó parcialmente el reglamento original, sigue dándose la posibilidad del voto a mano alzada en las asambleas comunitarias. Entonces, señores, eso es otro de los grandes temas que nos preocupa desde el punto de vista de la integridad, de la autenticidad de la elección, como estas elecciones, que por cierto se van a celebrar un día distinto, cosa también contraria a nuestro ordenamiento legal venezolano,
esta elección de representantes indígenas pues es transgresora. No solamente insistimos del ordenamiento jurídico venezolano, sino de los estándares internacionales en cuanto a elecciones limpias y libres y los principios de derechos humanos, especialmente vinculados con el tema de la participación y las elecciones auténticas. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias a Transparencia por esta oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, muy pertinente el comentario sobre el voto indígena, porque la verdad ha sido muy importante en este periodo a partir de la convocatoria de la elección. Y como dices, ha sido una de las poblaciones más vulneradas. Bueno, el tema del voto a mano alzada, de que ya no haya secreto del voto, o de ordenar las asambleas indígenas de la manera que el oficialismo le convenga, la verdad que ha sido bastante fuerte y que quizá no ha tenido la repercusión que debería por todo el resto de irregularidades que también ha estado rodeando la elección. Viviana, por último, sí. Disculpa, Jesús. Bueno, complementar un poquito también el tema indígena con la irresponsabilidad que está teniendo el Consejo Nacional Electoral respecto a las juntas que ellos realizan, donde no se cumple el distanciamiento social, van a una comunidad indígena que ya desde hace muchísimo tiempo sabemos que están expuestos a enfermedades y que no tienen ningún tipo de acceso a los medicamentos que puedan ayudarlos, pero además no cumplen con los protocolos sanitarios que normalmente acá, pues en el resto del país no los cumplen, pero allá en una comunidad que está muchísimo más expuesta y es mucho más vulnerable, tampoco le prestan ningún tipo de acción. Entonces, por acá también resulta una irresponsabilidad en medio de este contexto. Así es, sí. Una situación, la verdad, que es sumamente delicada. Viviana, para terminar, a mí, bueno, me gustaría que tus comentarios finales, si te parece, vayan por el tema de justamente esta pluralidad, ¿no? Y yo creo que lamentablemente por una serie de factores que tienen que ver justamente con el modelo político del gobierno, los partidos políticos se han visto totalmente deslegitimados, ¿no? Ya cada elección que llega, los partidos son menos valorados, lo dicen las encuestas, las personas ya no los consideran como esos cuerpos en donde se delibera y desde donde nacen políticas públicas, iniciativas de políticas públicas, sino más bien, lamentablemente, es un trabajo que se ha visto sumamente vilipendiado y ya prácticamente es una mala palabra ser un político en Venezuela. Y al mismo tiempo hemos visto que las organizaciones de la sociedad civil se han ido consolidando como esos espacios donde la ciudadanía ha podido acudir y que incluso han sido también una especie de conexión con el resto de países, con la región, con el mundo, con los organismos internacionales, han tenido esta capacidad de poder registrar lo que está sucediendo. Pero obviamente las organizaciones de la sociedad civil no participan en las elecciones, no son las que ganan las elecciones, no hacen campaña política. Entonces, la pregunta, que no es fácil, es cómo volver a crear partidos políticos con la legitimidad como para que la ciudadanía confíe en las elecciones, porque evidentemente no confía en primer lugar por todo lo que hace el gobierno para deteriorar la figura del voto como factor de cambio. Pero tampoco confía porque considera que los políticos o están aliados con el gobierno o tienen obtienen algún beneficio por tener esta forma de juego, digamos, que tiene con el gobierno, o porque, bueno, no se sienten representados, no hay comunicación desde los partidos, no hay formación, no se difunde el contenido o no se genera ningún contenido más allá de las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran reto y tiene que ver con este tema de la pluralidad de visiones que tú comentabas. Sí, bueno, es una pregunta compleja porque tiene varias dimensiones y creo que no todas se resumen en lo electoral. Es decir, Venezuela y la crisis política y la crisis multidimensional de Venezuela tiene muchas aristas y la posibilidad de que tengamos una democracia plena
es una de las posibilidades o es una de las necesidades para que se dé la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos. Y una democracia plena requiere un liderazgo democrático. Y para que pueda ejercerse el liderazgo democrático, tiene que cesar la política de persecución, que como decíamos, no son casos aislados, es sofisticada, no solamente, a veces uno, y me lo preguntaba ayer en lo que la ciudadanía veía sobre las excarcelaciones, a veces pensamos que la persecución política solamente son los presos políticos, pero es que hay una cantidad de patrones, al menos en CEPAS hemos documentado más de 14 patrones de persecución que van a buscar anular a la disidencia, anular a las voces disidentes. Entonces, cesar esa política de persecución es una de las cosas que debe ocurrir, porque además tras esa política de persecución han habido violaciones de los derechos humanos, no solamente en el ámbito electoral, sino violaciones graves a los derechos humanos como tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en ese sentido, es fundamental que se cese la política de persecución. Por el otro lado, la ciudadanía organizada, los ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, tenemos que seguir haciendo demandas. Y en un contexto, y eso yo creo que es lo que tú te refieres, donde digamos, esta política de persecución ha tenido éxito en términos de proponer la extinción de la pluralidad de los sistemas de los partidos, es fundamental el que la sociedad civil, y eso es lo que estamos haciendo, estemos allí no renunciando a nuestros derechos, en un contexto adverso, en un contexto de restricción de derechos, pero con la ayuda internacional, que se entienda que para reconstruir el camino democrático en Venezuela tienes que tratar de socavar. Y me refiero a la pregunta que hacía Germán en el chat. Si se arreglara todo el día de hoy, yo no creo, o sea, yo creo que tenemos que, o sea, para poder lograr tener una elección con todas las garantías va a requerir de tiempo. Implica la regularización de la designación de las autoridades electorales, reconstruir las oportunidades en temas políticos, que la convocatoria sea hecha por el órgano constitucionalmente llamado a hacerlo, que el cronograma electoral sea publicado con los tiempos y las garantías, que el registro electoral, que se atienda a todas las auditorías pertinentes y que se pueda conformar e integrar toda la ciudadanía, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho en todo el tema de las garantías electorales que deben existir. Entonces, para el mejor escenario de una elección se requiere restituir, pero para la crisis de Venezuela, esta restitución de todos los derechos quizás no es, el tiempo no la tengamos. Y entonces es allí donde nosotros hablamos de esta figura del puente, este puente temporal, de donde están los acuerdos. Digamos, como defensores de derechos humanos hablamos de derechos y hablamos de obligaciones, pero como venezolanos y como ciudadanos hablamos también de acuerdos. Lamentablemente el escenario que vive Venezuela requiere de acuerdos, requiere de negociación para la paz. Si algo hemos vivido los venezolanos es que ahorita quienes controlan el poder y el liderazgo democrático no han logrado una solución para Venezuela. Entonces, esos acuerdos que empiezan también por el ámbito político son los que nos van a permitir avanzar. Pero ahí la ciudadanía juega un papel fundamental, por lo que yo decía del músculo ciudadano. Entonces, no podemos estar esperando que la solución de Venezuela solamente esté en manos de los políticos. La ciudadanía, consciente de sus derechos, exigiendo nuestros derechos y dibujando nuestra futura democracia, una democracia que dimos por sentado y que perdimos y que hoy en día tenemos que reconstruir. Y parte de tener una democracia plena es tener procesos electorales. Entonces tenemos que volver a trabajar en la reconstrucción de eso. El problema de Venezuela no se resuelve en un día. Y yo siempre trato de decir que nosotros tenemos que decir lo que la gente necesita escuchar y no lo que quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar ahorita, lo que los venezolanos queremos escuchar ahorita es que se acabe esta tragedia ya, inmediatamente. El 80% de los venezolanos quieren un cambio político. La pregunta es, ¿cómo logramos ese cambio político? Y cómo logramos que ese cambio sea sostenible es parte de lo que nosotros como venezolanos tenemos que construir. No se lo tenemos
que dejar a alguien fuera de Venezuela. Los venezolanos dentro y fuera de Venezuela tenemos cómo diseñar eso con ayuda de la comunidad internacional y sobre todo enfocándonos en que sí podemos hacerlo a través de vías pacíficas y electorales. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, como dices, no es una tarea sencilla y tampoco milagrosa como para que se arregle de un día para el otro, pero sí, si no se cuenta con la participación de todos los factores del país, será muy difícil que se pueda dar un cambio hacia la democracia, ¿no? Quiero agradecerles nuevamente a todos, la verdad que no solo agradecerles, sino felicitarlos por este trabajo que están haciendo en las condiciones en las que se está haciendo, porque desde nuestra organización nos parece muy valioso también ponernos a disposición. Nosotros, como dijo Jesús, hemos trabajado ya con él, estamos a la orden, abiertos a no solo hacer una vitrina, una plataforma para los trabajos que ustedes puedan hacer, sino también para sumarnos en la medida que ustedes lo consideren pertinente. Así que, bueno, nuevamente darle las gracias a ustedes por participar, a los que se sumaron, hicieron preguntas, participaron. La verdad que esperamos que este sea uno de muchos encuentros que celebremos con ustedes. Así que agradecido y lo dejamos hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Jesús, y bueno, a ustedes por este espacio. De verdad, súper agradecidos y súper importante también. Gracias, Juan. Saludos. Saludos, muchísimas gracias. Feliz día para todos y todas. Feliz día. Muchísimas gracias, Jesús. El informe está en el chat. Por favor, no dejen de leerlo. Gracias. Saludos, Jesús. Gracias, Sandra, por